Bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Más Conocimiento de Campus TV y la Dirección de Investigación de la Universidad de Talca. En esta 10ª temporada vamos a conversar con los directores y directoras de centros de nuestra institución. En esta oportunidad vamos a hablar con la directora del Centro Tecnológico Quipus, académica de la Facultad de Ingeniería, que está ubicada aquí en el campus Curicó. Todos sabemos de los problemas que significan la contaminación ambiental. Se han hecho avances, pero aún permanece este problema. En ese sentido, el Centro Quipus ha sido certificado recientemente para poder medir las emisiones ambientales que desarrollan las estufas domiciliarias, pero también las empresas de la región. Para ello, vamos a recorrer el Centro Tecnológico Quipus. Les invito a este recorrido. Bienvenidos a Más Conocimiento. Hemos llegado al Laboratorio de Contaminación Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca, Campus Curicó. Y en este contexto vamos a conversar con la directora del Centro Quipus, profesora María Luisa del Campo. Profesora, gracias en primer lugar por aceptar la invitación de Campus TV a esta conversación. Muchas gracias en realidad a ustedes por la invitación. Una curiosidad. Yo la verdad que hasta hace poco pensé que Quipus era un acrónimo, pero pareciera que no. ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué le pusieron este nombre? En realidad adoptamos el nombre de los incas, donde ellos utilizaban el quipus, que es una herramienta en base a muchas cuerdas con nudos, que lo utilizaban tanto para un sistema de organización, planificación de las cosechas, de recurso económico. En realidad lo usaban para todo. Era como el homólogo al computador de la época. Entonces, como teníamos... El ambiente era la tecnología del momento. Exacto. Y dado esta gran tecnología, muy de gran innovación para la época además, nosotros decidimos llamarnos así en agradecimiento a los incas con ese primer avance de innovación. Mire qué interesante. Profesora, sé que recientemente acreditaron este laboratorio, lo certificaron o acreditaron para poder realizar muestras del medio ambiente y así ver y valorar el nivel de contaminación. Si eso es cierto y qué importancia tiene para Quipus eso que haya ocurrido. Sí, efectivamente, hace muy pocos días recibimos la acreditación de la entidad que otorga este documento, que nos valida como institución o como laboratorio para poder generar estas mediciones y emitir los reportes que luego van a ser utilizados para validar los niveles de contaminación de las empresas. Esto es para que las empresas puedan demostrar los niveles de contaminación que están generando. Bien, dejaré algunas preguntas para el ambiente más técnico. Y si le parece, vamos a conocer parte del laboratorio. Sí, por favor, adelante. Estamos ya en el laboratorio de contaminación ambiental y vamos a pedirle a la profesora María Luisa que nos contacte con un profesional encargado del laboratorio para hacerle algunas preguntas más específicas. Profesora, ¿usted nos podría contactar con un profesional que se encargue de estos equipos? Sí, les voy a dejar con Rodrigo Pozo, quien les va a dar toda la explicación general de lo que hacemos para cada una de las mediciones.
Estamos en el laboratorio de control ambiental, de contaminación ambiental, y donde trabajan 3 operadores de control. Vamos a conversar con uno de ellos, con Rodrigo Pozo, quien nos va a contar brevemente qué máquinas, cómo funciona esto de controlar la contaminación ambiental, cómo se toma una muestra de aire para saber si está contaminado o cuán contaminado está. Por favor, Rodrigo, cuéntanos brevemente de cómo funciona este equipo. Iván, mire, le comento. Este equipo, que se compone de diversas piezas, entre ellas la sonda, una caja caliente, una caja fría, el equipo de control que está más allá, lo que hace es medir la velocidad con que está fluyendo el gas. Nosotros debemos igualar esa velocidad para generar un isocinetismo y así en un tiempo determinado poder tomar una muestra fiable de lo que la empresa está emitiendo al ambiente. ¿Ya? Quiero consultar una cosa específica. Esta pieza que pareciera ser muy importante, ¿qué hace esa pieza? Bueno, este es el filtro. Aquí se capturan, ¿cierto?, las partículas de material particulado. Sí. Ese filtro posteriormente se lleva al laboratorio donde se le hace un trabajo de gravimetría y después de una serie de determinaciones de su peso se puede llegar a determinar cuánto es la contaminación que emite una empresa en un tiempo determinado. Ahora vamos a revisar una segunda etapa del proceso del muestreo que realizan en el control de control ambiental. Para ello, el operador nos va a explicar qué realiza más un equipo en la secuencia de este proceso. Por favor. Bueno, Iván, este equipo también forma parte del tren de muestreo. Lo que este equipo realiza es básicamente calcular las velocidades de presión y velocidad con que fluye el gas y nosotros debemos igualar nuestra succión a esas velocidades para que la muestra sea verídica y confiable. Los datos durante ese proceso de muestreo, que dura alrededor de 2 horas, se registran en el computador, lo cual después nos permite tener certeza de que el proceso realizado fue correcto. Aprovecho de consultarte. Cuando, claro, uno puede medir la contaminación ambiental así en general, ¿ya? En distintas partes de una ciudad, por ejemplo, pero a ustedes les interesa muestrar la contaminación de las empresas. Ustedes van a la empresa o deben ir a la empresa para hacer ese proceso de alrededor de 2 horas de muestreo, ¿verdad? Sí. Bueno, el proceso en sí es más largo, dura casi 6 horas. Ya. La toma de muestra dura como 2 horas. De acuerdo, ya la toma de muestra probablemente tal, pero claro, no ocupan 2 horas solamente, sino que más tiempo en todo el proceso. Pero van a la empresa o tienen que ir a la empresa. Sí. A la empresa la visitamos 2 veces. Una vez antes de realizar el muestreo para verificar que las condiciones estén dadas para poder muestrear, porque en los ductos de salida deben tener unos puertos a ciertas distancias, dependiendo sobre todo del diámetro que tenga este ducto. Una vez que eso está ya verificado, nosotros asistimos a la empresa con el equipo de muestreo y tomamos la muestra en terreno. Todos hemos tenido la oportunidad de conocer y muchas veces usar energía para el invierno, energía a leña. El laboratorio, el centro Quipus, una de las actividades que tiene es que puede analizar también la contaminación, aparte de la empresa, la contaminación casera a propósito de estufas a leña. Profesora María Luisa, coméntenos ¿qué mediciones puede realizar a propósito de estufas el centro Quipus?
Realizamos fundamentalmente 3 mediciones a las estufas, que una es el material particulado o las emisiones contaminantes que ya vimos con lo de las industrias, también el tema de seguridad que debe tener la estufa y finalmente la eficiencia energética de la estufa. Bien, vamos a hacer una mirada con el equipo del equipamiento con que se cuenta y bueno, ya veremos los otros aspectos del centro, ¿eh? Perfecto, adelante. Hemos llegado al laboratorio de gravimetría. En el laboratorio en que se toma la muestra se obtiene un filtro con eventualmente las partículas que se han captado del aire de alguna empresa y se traen a este laboratorio. Vamos a conversar con la directora de equipos, la profesora María Luisa del Campo, para que nos comente algunos aspectos de este laboratorio. Pero antes, profesora, coméntenos, ¿el Maule es considerado en alguna de sus partes, de su territorio, zona saturada? Sí, de hecho Talca, Maule y la provincia de Curicó ya están declaradas como zonas saturadas. Por lo tanto, todas las empresas que estén en esas zonas deben medir las emisiones de su material particulado. Y esas empresas que ahora esperamos se puedan recurrir o pedir el servicio a Quipus por el hecho de estar ahora certificado, ¿con qué frecuencia y por qué motivos deberían hacerlo con una frecuencia determinada estas mediciones para ser presentadas a la superintendencia que tiene que ver con el ramo? Las empresas, dependiendo del combustible que utilicen y de la cantidad de combustible que utilicen, muy de la mano del tamaño de la empresa, van a tener que hacer más o menos seguidas estas mediciones, pero de modo general deberían ser entre 1 a 2 veces al año las mediciones que deban realizar. Hay un aspecto que también entiendo que Quipus se preocupa, que tiene que ver con la utilización, el mayor rendimiento energético. Conversábamos fuera de cámara, este círculo virtuoso que se da en la medida que se aprovecha mejor la energía, se contamina menos. ¿Cómo es eso? Que en el plan de descontaminación atmosférica, que es quien exige de alguna forma a las empresas medir y declararlas al servicio de medio ambiente, además indica que todas las viviendas nuevas que se vayan a construir en estas zonas saturadas deban aumentar sus niveles de eficiencia energética. La idea que persigue el Ministerio del Medio Ambiente a través de ello es que en la medida que las viviendas estén más aisladas, requieren menos calefacción, por lo tanto contaminan menos. Bien, interesante. Para finalizar el recorrido por el Laboratorio de Control Ambiental y particularmente el de gravimetría, vamos a mostrar junto con la profesora directora de Quipus 3 filtros que han estado sometidos a empresa y en lo cual muy visiblemente se observa el nivel de contaminación atmosférica. Profesora, por favor, ¿nos puede mostrar los filtros?
Claro, por ejemplo, es realmente visible el efecto que el material particulado, que es la contaminación que vemos finalmente escapando de las chimeneas, genera en los filtros que son los que nosotros colocamos en las distintas chimeneas de las empresas. Y de esa forma ya uno inicialmente tiene una referencia que es muy visible del resultado final esperado. Por cierto, y parece evidente, pero además de lo visible a simple vista, con esto se hacen mediciones de laboratorio que finalmente son entregadas a la empresa y la empresa le entrega a quien corresponde de alguna superintendencia, ¿verdad? Exacto. Esto después se analiza químicamente y se traslada a un reporte con dato numérico que indica el nivel de material particulado que finalmente se está emitiendo, y en función de eso después la Superintendencia del Medio Ambiente indica si pasa la prueba a la empresa o no la pasa. Otro de los ámbitos del que se preocupa Quipus tiene que ver con la optimización de la eficiencia energética. En ese contexto, profesora, ¿qué estudia Quipus al respecto? ¿El tamaño, grosor de los vidrios, de las ventanas? ¿Cómo es? Explíquenos brevemente. En realidad todo. A una edificación todo le afecta en cuanto a energía. Si es que la actividad que en ella se desarrolla es una vivienda, o si es un hospital, o si es un colegio, todo afecta de forma distinta al comportamiento energético que ese edificio va a tener. Y les interesa que ni que se pierda energía, en otras palabras, que en el interior del edificio o la casa la temperatura sea agradable y se ocupe el menor gasto de energía posible para mantener la temperatura adecuada. Exacto. ¿Sí? La optimización que nosotros realizamos apunta es a generar que con el menor requerimiento de energía, o sea, con el menor consumo de energía posible, tanto en invierno como en verano, yo pueda estar en el interior sin ningún problema térmico, ni pasando frío ni pasando calor. Que nuestra zona del Maule, por lo demás, es muy sensible. Tenemos veranos muy calurosos, sí, e inviernos también muy fríos. Entonces hay que siempre cuidar las dos componentes. Y al respecto, ¿ustedes tienen que ir a hacer mediciones a los lugares o con los planos? ¿Cómo hacen, con qué hacen los análisis de la eficiencia energética? Utilizamos necesariamente los planos de las edificaciones. Pueden ser edificaciones nuevas como existentes. Las existentes se le pueden ir haciendo mejoras. Siempre es más conveniente hacerlos cuando se está generando el diseño, pero se puede hacer de la otra forma también. Y lo otro importante es el clima del lugar donde va a estar la edificación. Por eso en Quipus no necesitamos ir a terreno. Toda la información la solicitamos, en algunos casos la extraemos de algunas fuentes de datos, y nosotros evaluamos desde Curicó, podemos estar evaluando proyectos en cualquier parte de entonces Chile. Debo entender que o compraron una plataforma, un software, o crearon un software a la cual le incorporan cientos de variables o decenas de variables, y eso les va dando un score, un reporte de energía, de eficiencia energética, me imagino. Claro, exactamente. O sea, hay mucho trabajo computacional. Sí, y mucho conocimiento que tenemos que aplicar para no incorporar datos erróneos al sistema. Lo importante es que una vez que nosotros colocamos los primeros datos, ya tenemos el primer diagnóstico de la edificación, como de este enfermo. ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Por dónde está perdiendo más energía? ¿En qué sectores está ganando mucha radiación solar, por ejemplo, en el verano? Y con eso nosotros podemos ir generando las optimizaciones. Eventualmente podemos mejorar la calidad de las ventanas o cerrar ese muro, quitarle menos ventanas y ponerle más ventanas a otro lado de la orientación, para jugar también con las ganancias que la misma radiación solar nos puede aportar. Bien. Profesora, queremos en nombre de Campus TV y la Dirección de Investigación de la Universidad de Talca agradecer que nos haya acompañado en este recorrido por Quipus y comentándonos las
las instalaciones que tiene y por otro lado los servicios que ofrece a la comunidad. Muchas gracias a ustedes por venir, por la invitación y encantada de poderlos recibir en otra oportunidad. Gracias. Estimados telespectadores, hemos conversado con la directora del Centro Tecnológico Quipus, la profesora María Luisa del Campo, quien nos ha mostrado Quipus, el centro, también nos ha mostrado el campus Curicó y hemos abordado dos ámbitos que son fundamentales para el centro. Por un lado, la contaminación ambiental y por otro lado, la eficiencia energética. Estimados telespectadores, gracias por estar con nosotros y nos vemos en un próximo capítulo de Más Conocimiento.